Queridos hermanos y hermanas, participantes del Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires, quiero hablar hoy sobre el tema la realeza de Cristo en las Quas Primas y el magisterio posterior. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Rey de todo el género humano y la sociedad humana. Solo Él tiene autoridad legítima sobre la humanidad porque la ha conquistado con su preciosa sangre. La realeza de Cristo no solo tiene que ver con la vida eterna o celestial, sino que ha de realizarse temporalmente en la tierra. Si no fuera así, no sería realmente Rey de reyes, ni los pueblos y las naciones serían su heredad. En este caso, Cristo sería apenas un rey a medias y la verdad de su encarnación no abarcaría todos los aspectos reales de la humanidad. Limitar la realeza de Cristo al mundo eterno y invisible contradiría las numerosas y claras afirmaciones de la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia ha entendido siempre a lo largo de 2 milenios. Sería mutilar la plena verdad de la encarnación, porque el propio Dios encarnado proclamó solemnemente que todo poder le había sido dado en el cielo y sobre la tierra. El hombre caído en pecado, así como las sociedades humanas, a menudo eligen no a Cristo como Rey, sino a otros reyes. El ser humano y las sociedades humanas no pueden existir sin la sujeción a un rey o gobernante. Cuando el hombre o la sociedad rechazan someterse a Cristo como Rey, necesariamente se someten, les guste o no, a otro Rey, que no es Cristo. El hombre y la sociedad humana tampoco pueden existir ni vivir en un espacio neutral, en un espacio sin Rey. Con frecuencia el hombre y las sociedades humanas pronunciaron estas palabras rebeldes y arrogantes, palabras inculcadas en última instancia por Satanás, el adversario de Cristo. No queremos que Cristo sea nuestro Rey. Regnare Christum nolumus. El siglo XX estuvo marcado por una exclusión y alienación sistemáticas de Cristo Rey de la sociedad humana por medio de dictaduras ateas. Papa Pío XI afirmó en la encíclica Quas Primas, cuyo centenario celebramos en este año, que Cristo se llama Rey a causa del supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así dice que reina en las inteligencias de los hombres porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad, beber de esta fuente de la verdad. Se dice también que Él reina en las voluntades de los hombres, no solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones y inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos.
Finalmente reina en los corazones de los hombres por su supereminente caridad, porque el Verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos que tener en común con Él lo que es propio de la divinidad y poseer el mismo imperio supremo y absoluto sobre todas las criaturas. Así habló Papa Pío XI en la encíclica Quas Primas. El mismo Papa reitera la perenne e inmutable enseñanza del Supremo Magisterio, diciendo en la encíclica Quas Primas: erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales, puesto que el Padre le concedió un derecho absoluto, de tal suerte que todas están sometidas a su arbitrio. Sin embargo, mientras vivió sobre la tierra, se abstuvo enteramente de ejercitar este poder, y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las cosas humanas, así también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas las utilicen. El que da el reino celestial no quita los reinos mortales, como dice el himno de Epifanía. El imperio de Cristo se extiende no solo sobre los reinos católicos y sobre aquellos que han recibido el bautismo, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Fuera de él no hay que buscar salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Él es solo quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a las naciones. No se nieguen, pues, los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas honores de veneración y de obediencia al imperio de Cristo Rey. Así de nuevo habla Papa Pío XI en su encíclica Quas Primas. En nuestros días escuchamos muchas veces sobre el nuevo orden mundial. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero orden mundial que agrada a Dios? Solo hay un orden mundial que agrada a Dios, y ese orden es el reinado de Jesucristo como Rey sobre todas las realidades humanas, incluyendo sobre la vida pública, la vida social y política. La Sagrada Escritura lo proclama con estas palabras divinas e indelebles: Él debe reinar. Oportet illum regnare. El contraste más profundo entre una sociedad sin Cristo y una sociedad con Cristo consiste en el significado de amor y de gloria. Así habla San Agustín. Vemos que las dos ciudades fueron creadas por dos tipos de amor. La ciudad terrena fue creada por el amor propio, que llega al desprecio de Dios. La ciudad celestial fue creada por el amor de Dios, fue llevada al desprecio de sí misma.
En efecto, la ciudad terrena se jacta en sí misma. La ciudad celestial se jacta en el Señor. Esto significa el verdadero amor y gloria. Antes de la venida de Cristo existía el antiguo orden mundial, basado en el pecado, basado únicamente en los lazos de sangre y carne. Era el viejo orden mundial de la naturaleza y la adoración al diablo. La obra redentora de Cristo comenzó a destruir progresivamente el viejo orden mundial a través de la obra misionera y evangelizadora de los apóstoles y su iglesia a lo largo de los siglos. Así, el Rey Cristo públicamente empezó a reinar como su reino social. También este reino social de Cristo comenzó a debilitarse con el siglo XV, con la aparición del fenómeno que se habla el humanismo o el renacimiento de la mentalidad pagana y naturalista. Desde sus inicios después, la masonería tuvo como único objetivo verdadero establecer un orden social y político naturalista, puro, con exclusión explícita del reino social de Jesucristo. Sin embargo, un orden social que excluye a Cristo como su rey es en definitiva el orden del pecado, el orden donde reina Satanás y no Cristo, que es Dios encarnado y único Salvador de los hombres. El lema mismo del mundo moderno, especialmente de la masonería y del comunismo, se pueden resumir en estas palabras de la Sagrada Escritura: nos no queremos que Cristo reine sobre nosotros. Es un misterio que Satanás logró envenenar el espíritu incluso de los cristianos e incluso de los eclesiásticos de alto rango de hoy, que se convirtieron en defensores del debilitamiento y de la abolición del reino social de Cristo. Estos eclesiásticos, en lugar de ser apóstoles de Cristo Rey y de la fraternidad con Él, fraternidad sobrenatural, estos eclesiásticos de hoy se convirtieron en celosos apóstoles del reino del hombre, del reino de la naturaleza pura, del establecimiento de una fraternidad universal en carne y sangre. En nuestros días estamos presenciando un escenario increíble. No solo las poderosas organizaciones políticas anticristianas y principalmente naturalistas, incluida también la red masónica mundial, se esfuerzan con todo su poder político por implantar el nuevo orden mundial como el orden del pecado, de pura blasfemia de los mandamientos de Dios y de la ley natural, con la negativa de Cristo Rey. Pero también altos clérigos en nuestros días se han convertido en sus aliados efectivos en la promoción de esta agenda. Una de las mayores tentaciones para los cristianos
y en especial para los pastores de la iglesia de hoy, es querer ser reconocidos por el mundo, es decir, por la opinión pública y por los poderosos de este mundo. Decía un fervoroso apóstol laico del siglo XX, ser apóstol es vivir de luchas, no de aplausos. No busquemos solo éxitos momentáneos, aplausos inconstantes de las masas, incluso de nuestros opositores, éxitos que son fruto de un terreno común y tácticas. Debemos, es verdad, sentir placer cuando desde los campos del adversario nos llega uno u otro aplauso de alguna alma tocada por la gracia, que comienza a acercarse a la verdad. Pero cuán diferente es este aplauso de la alegría falaz y turbulenta de los malvados, cuando ciertos apóstoles ingenuos les presentan, lisiados y mutilados, algunas verdades que se asemejan a los errores de la impiedad. En este caso, el aplauso no significa un movimiento de las almas hacia el bien, sino la alegría que experimentan al asumir que la Iglesia no quiere alejarlas del mal. Son aplausos de los que se alegran de poder continuar en el pecado y significan un abotamiento aún mayor en el mal. Estos aplausos hay que evitarlos y por tanto choca con el Nuevo Testamento, que no se conforma con la impopularidad. No os extrañéis, hermanos, de que el mundo os odie, decía San Juan el apóstol. La aprobación de los hombres más bien debe asustar al apóstol de conciencia delicada que alegrarlo. Así que si no tiene un espíritu sobrenatural, desapegado y varonil, aquí está arrastrando a los que lo abandonan, diluyendo principios, corroyendo y desfigurando verdades, disminuyendo y abaratando preceptos para salvar los últimos fragmentos de esa popularidad que inconscientemente se había hecho un ídolo. En su primera encíclica, en 1939, el Papa Pío XII transmitió la misma doctrina, siempre válida, sobre el reino social de Cristo, continuando con la encíclica Quas Primas, diciendo: no hay necesidad más urgente que la de dar a conocer las inconmensurables riquezas de Cristo a los hombres de nuestra época. No hay empresa más noble que la de levantar y desplegar al viento las banderas de nuestro Rey ante aquellos que han seguido banderas falaces, y la de reconquistar para la cruz victoriosa a los que de ella, por desgracia, se han separado. ¿Quién, a la vista de una tan gran multitud de hermanos y hermanas que, cegados por el error, enredados por las pasiones, desviados por los prejuicios, se han alejado de la verdadera fe en Dios y del salvador mensaje de Jesucristo? ¿Quién, decimos, no arderá en caridad y dejará de prestar gustosamente su ayuda? Todo el que pertenece a la milicia de Cristo, sea clérigo o seglar, porque no ha de sentirse excitado a una mayor vigilancia, a una defensa más enérgica de nuestra causa, viendo
cómo ve crecer temerosamente sin cesar la turba de los enemigos de Cristo, y viendo a los pregoneros de una doctrina engañosa que, de la misma manera que niegan la eficacia y la saludable verdad de la fe católica, o impiden que ésta se lleve a la práctica, parecen romper con impiedad suma las tablas de los mandamientos de Dios, para sustituirlas con otras normas, de las que están desterrados los principios morales de la revelación y el divino espíritu que ha brotado del sermón de la montaña y de la cruz de Cristo nuestro Salvador. Así habló ya Pío XI en 1939. Continúa el mismo Papa Pío XII enseñándonos. Narra el Sagrado Evangelio que cuando Jesús fue crucificado, las tinieblas invadieron toda la superficie de la tierra. Símbolo luctuoso de lo que ha sucedido y sigue sucediendo cuando la incredulidad religiosa, ciega y demasiado orgullosa de sí misma, excluye a Cristo de la vida moderna y especialmente de la pública, junto con la fe en Cristo, debilita también la fe en Dios. De aquí se sigue que todas las normas y principios morales según los cuales eran juzgadas en otros tiempos las acciones de la vida privada y de la vida pública también, hayan caído en desuso. Y se sigue también que donde el Estado se ajusta por completo a los prejuicios del llamado laicismo, fenómeno que cada día adquiere más rápidos progresos y obtiene mayores alabanzas, y donde el laicismo logra subtraer al hombre, a la familia y al Estado del influjo benéfico y regenerador de Dios y de la Iglesia, aparezcan señales cada vez más evidentes y terribles de la corruptora falsedad del viejo paganismo, cosa que sucede también en aquellas regiones en las que durante tantos siglos brillaron los fulgores de la civilización cristiana. Las tinieblas se extendieron mientras crucificaban a Jesús. No percibían que todo esfuerzo humano para sustituir la ley de Cristo por algo semejante está condenado al fracaso. Se entorcieron en sus razonamientos, dice la Sagrada Escritura. Las palabras de Pío XII permanecen actuales. Ellas son un espejo cristalino de las palabras de los apóstoles y de los padres de la Iglesia. Decía de nuevo el Papa Pío XI, la reverencia a la realeza de Cristo, el reconocimiento de los derechos de su regia potestad social y el procurar la vuelta de los particulares y de toda la sociedad humana a la ley de su verdad y de su amor, son los únicos medios que pueden hacer volver a los hombres al camino de la salvación, siguiendo amorosamente la doctrina de Cristo, compendiada por él mismo en el doble precepto del amor a Dios y el amor al prójimo. La historia de casi 20 siglos, la historia llamada sabiamente por el gran orador romano, que la historia es maestra de la vida, demuestra la verdad de aquella sentencia de la Sagrada Escritura que dice: no tiene paz él que resiste a Dios.
porque la única piedra angular sobre la cual tanto el Estado como el individuo pueden hallar salvación segura es Cristo Rey. Así habló Papa Pío XII. Memorables, importantes por nuestro tiempo, son las exhortaciones que el mismo Papa Pío XII escribió a los católicos estadounidenses hace casi 170 años, diciendo: con la conquista del espacio material no se llega a Dios, ya que la separación de Dios es muerte. La conversión a Dios es vida. Ser establecido en Dios es la gloria. Se llega a Dios precisamente bajo la guía de Cristo Rey, con la plenitud de la fe sincera, con una conciencia inmaculada y una voluntad recta. Son obras santas, con la realización y el uso de aquella libertad genuina cuyas sagradas reglas se proclaman en el Evangelio. Si en cambio se rechazan los mandamientos de Dios, no solo es imposible alcanzar esa felicidad que tiene lugar más allá del breve periodo de tiempo que se asigna a la existencia terrenal, sino que se tambalea el fundamento mismo sobre el que descansa la verdadera civilización, y nada es de esperar, sino solo ruinas sobre las que se derramarán lágrimas tardías. ¿Cómo en verdad puede el bien público y la gloria de la vida civilizada tener alguna garantía de estabilidad cuando se subvierte el derecho y se desprecia la virtud? ¿No es Dios la fuente y el creador de la ley? Esta es por todas partes la raíz amarga y prolífica de los males, a saber, la negativa a reconocer la divina majestad, el descuido de la ley moral, cuyo origen viene del cielo. El Papa Pío XII llamó a los fieles a trabajar por la instauración del reino de Cristo social, diciendo que los intentos con los que los enemigos se unen en secreto buscan derribar el cetro de Cristo, sean un incentivo para que nos trabajemos en unidad por el establecimiento y avance de su reino. Ninguna fortuna mayor puede venir a las personas, a las familias, a las naciones, que obedecer al autor de la salvación humana, cumplir sus mandamientos, aceptar su reino, en el que somos hechos libres y ricos en buenas obras. Así, Papa Pío XII. Un verdadero apóstol moderno de la realeza social de Cristo fue el cardenal francés Louis Pi, obispo de Poitiers, en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Su enseñanza preparó las enseñanzas papales de la realeza social de Cristo, especialmente preparó la encíclica Quas Primas de Papa Pío XI. El cardenal Louis Pi pronunció las siguientes palabras relevantes para nuestro tiempo, diciendo: Jesucristo es la piedra angular de todo edificio social. Sin él, todo se tambalea, todo se divide, todo se pierde. Recordamos las últimas palabras dirigidas por nuestro Señor a sus apóstoles antes de ascender al cielo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Nótese que nuestro Señor
Jesucristo no dice todos los hombres, todos los individuos, todas las familias, sino dice todas las naciones. Él no dice simplemente id, bautizar a los niños, enseñar el catecismo, bendecir los matrimonios, administrar los sacramentos, dar sepultura religiosa a los difuntos. Por supuesto, la misión que encomienda a los apóstoles incluye todo esto, pero también incluye algo más, pues tiene una dimensión pública y social. Jesucristo es Rey de los pueblos y las naciones. El nombre de Dios no se santifica como debe, sino se santifica pública y socialmente. El reino de nuestro Señor debe venir no solo en las almas individuales y en el cielo, sino también en la tierra, mediante la sumisión de los estados y las naciones a su gobierno. La voluntad de Dios no se cumple en la tierra como en el cielo si las sociedades organizadas aquí abajo no reconocen sus deberes para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El católico no es un ser que se encierra en un oratorio, del cual se excluye cuidadosamente el tumulto del mundo, y que, ocupado exclusivamente en salvar su propia alma, no se interesa por el rumbo del mundo. Mientras dure este mundo, nunca consintamos en limitar el reino de Dios al cielo, ni siquiera al cielo y al interior de las almas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El destronamiento de Dios en la tierra es un crimen, el que nunca debemos resignarnos. Nunca dejemos de protestar contra eso. Así decía el cardenal Pi. Sant Agustín decía, la Iglesia Católica es la ciudad de Dios, cuyo rey es la verdad, cuya ley la caridad, cuya medida la eternidad. Predicando la verdad católica exenta de errores y de contemporaneaciones, y consagrándose con amor a las obras de calidad cristiana, destacándose sobre el oleaje de los errores, de las pasiones, así como una bienaventurada visión de paz, y esperamos el día en que la omnipotente mano de Cristo, su Rey, nuestro Rey, calme el tumulto de las tempestades de nuestros días, que Él destierre el espíritu de la discordia que las ha provocado. Que los numerosos mártires modernos de Cristo Rey intercedan para que obtengamos la gracia de que Cristo reine siempre en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra mente y nuestra voluntad, y que siempre deseemos y contribuyamos a ello en la medida de nuestras posibilidades, que Cristo sea Rey de toda alma humana y de toda sociedad humana en este mundo, en nuestros días también. Viva Cristo Rey, que el Espíritu Santo llene el jardín de la Iglesia de nuestros días con la fragancia y la belleza de las flores de la santidad, con el celo por la salvación de las almas, especialmente entre los jóvenes, las familias,
el clero, los sacerdotes, los obispos, los cardenales y el Papa, que enciéndense con el celo por la salvación de las almas, del reinado social de Cristo, que nos llene de alegría de nuestra fe el Espíritu Santo, una alegría de nuestra fe que nada nos podrá arrebatar, que nuestra fe católica, mucho más preciosa que el oro y purificada por el fuego, incluso en nuestros días, contribuya a una mayor difusión de la realeza social de Cristo, de su realeza en las almas, para la gloria de la Santísima Trinidad. A pesar de, e incluso a causa de, las pruebas actuales, particularmente dolorosas para la vida de la Iglesia, conservemos, no obstante, la alegría de nuestra santa fe católica, la alegría de nuestro bautismo, de nuestra confirmación, la alegría de cada sagrada comunión que recibimos, la alegría del sacramento del matrimonio, la alegría del sacramento del orden sagrado, la alegría de la esperanza que la mano todopoderosa de Cristo Rey, cabeza de la Iglesia, de su cuerpo místico, restaurará a nuestra Madre la Iglesia, a la belleza de la fe católica, a la belleza de la liturgia católica y la belleza de la santidad y vidas católicas. ¡Viva Cristo Rey! Ante todo, gracias. Monseñor, le paso la primera pregunta. Benedicto XVI en Caritas in Veritate pide una autoridad mundial de la ONU. ¿No contradice esto el magisterio previo de la Quas Primas, teniendo en cuenta los parámetros que sabemos que maneja la globalización actual? Sì, io penso che questa afirmación de Papa Benedicto XVI no era infalible. Entonces debemos distinguir los niveles diferentes del magisterio. Entonces, este podía ser un error prudencial que los papas pueden cometer. Entonces, en un tema que toca el aspecto social político, yo pienso aquí los papas pueden cometer errores o ambigüedades. Entonces, yo pienso que esto sería imprudente de pedir casi un control global de una autoridad que hoy, en nuestros días, que sabemos que estas organizaciones globalistas tienen una agenda anticristiana, y por esto es muy imprudente de preguntar y pedir como tal cosa. Bueno, esta va en la misma dirección. ¿Podemos decir que la ONU es el triunfo mundial de la Revolución Francesa y la masonería? Yo pienso que está andando en esta dirección porque los hechos demuestran que la agenda ideológica de la ONU, siempre más en las últimas décadas, han mostrado que promueven la agenda de la masonería, del naturalismo. Explícitamente la ONU promueve el aborto, la ideología del género, el homosexualismo, y por la nueva religión así llamada ecológica. Esto es evidente. ¿Cómo se concilia la fe en el reinado de Cristo
con los modernos documentos eclesiales y qué grado de autoridad merecen estos para los fieles cuando están exaltando el reinado del hombre. O sea, concretamente... Entonces, sí. no tienen tanta autoridad porque exaltando el hombre y después disminuyendo la centralidad de Cristo el reinado social no es una doctrina auténtica de la Iglesia, porque si algunas doctrinas minimalizan o ponen en lado a nuestro Señor, su centralidad también social, entonces no es para nosotros tanta autoridad. Debemos aceptar y ser fieles a aquellas doctrinas de los papas que han enseñado con muy clareza la centralidad de Cristo y el reinado social de Cristo. Bueno, frente a estas situaciones que vivimos, ¿qué actitud concreta debemos tener frente a estas disposiciones humanistas, naturalistas de la jerarquía, nosotros como fieles? Y debemos quedar fieles a las doctrinas de los papas que enseñaran con clareza antes del concilio los catecismos antiguos, donde tenemos la doctrina clara. Esto es suficiente porque vivimos en un tiempo de una especie de eclipse, obscuridad del ejercicio del magisterio de la Iglesia, no completamente, mas en parte, en estos temas. Y aquí debemos simplemente pedir a Dios que este tiempo pasa, que Dios interviene y nos da de nuevo en la Santa Sede la clareza de la doctrina y la defensa de Cristo, Rey social y del cristocentrismo. Bueno, estaba más o menos en esta dirección. El padre Loring decía que es pecado mortal desobedecer al Papa porque es infalible, pues de lo contrario estaríamos obligados a obedecer a quien se equivoca. Por eso el magisterio es infalible. ¿Desde cuándo se enseña la doctrina de la falibilidad del Papa? No, es una afirmación equívoca y errada. ¿Por qué? Si la Iglesia ha definido como dogma que el Papa es solamente falible en condiciones muy específicas, entonces, según la lógica del texto, del dogma, de la infalibilidad, se deduce que se dice solamente en estas ocasiones. Entonces, fuera de estas ocasiones el Papa es falible, por lógica del texto. También se debe leer los actas del Concilio Vaticano I, donde la relación oficial del Concilio que hizo un obispo, este obispo explicó que el Papa no es siempre infalible. Sería contrario al dogma. Y primera cosa. Y segunda cosa, los hechos de la historia muestran que había papas que cometían errores, ambigüedades, cuando hablaban fuera de las condiciones de la infalibilidad, como el Papa Liberio en el cuarto siglo, Papa Honorio en el segundo siglo, Papa Juan XXII
y ahora el pasado pontificado con Papa Francisco, cuántas veces él habló errores también doctrinales. Entonces, contra los hechos no hay argumentos. ¿Cómo se puede conciliar la fe en el reinado de Cristo con la doctrina actual que hace pensar que la democracia es prácticamente un mandamiento, y con la idea de muchos católicos de que si uno se opone a la democracia está faltando a la obediencia a la Iglesia? No, è un falso concetto di obbedienza completamente, perché la Iglesia non ha ricevuto di Cristo l'autorità di establecer doctrinas infalibles sobre la política o el sistema social. Y el Papa León XIII enseñó que el católico es libre de escoger la forma del gobierno, sea la monarquía ilícita o la forma de la república o otras formas. Ahí voy. Perdón, monseñor, se cortó la conexión. Los últimos minutitos, la última parte no se oyó. Pienso que la persona que pregunta esto se refiere a los múltiples documentos, lamentablemente son múltiples, en donde hablan de la obligación de conciencia de votar, asumiendo el sufragio popular como si fuera un dogma de fe, porque se habla explícitamente. No, io repito, il magisterio non ha recibido de Dios la autoridad de hablar de un modo infalible sobre los temas sociales, estrictamente políticos. Entonces, sobre el gobierno político, no hay una obligación estricta de los fieles. Aquí tiene la libertad, votar o no votar. Esto nunca la Iglesia obligaba de votar, ma era un concilio, mas nunca una obligación moral stricta. ¿Cómo se ubica el reinado de María dentro del reinado de Cristo? Sí, porque María es inseparable con Cristo. Desde la encarnación era ligado con Cristo inseparablemente. Empezó con el primer momento de la encarnación, Dios unía María como nueva Eva a la obra de la redención. Y ella es la madre no solamente de Dios, mas es también la madre de la Iglesia y la madre, dicen los padres de la Iglesia, los doctores, es la madre espiritual de toda la humanidad redimida. Entonces, el reinado de Cristo es íntimamente unido con el reinado de María, y porque también la Iglesia ha establecido una fiesta especial del reinado de María, María reina del cielo y de la tierra. Es una doctrina que específicamente explicó Papa Pío XII en el año
1954. ¿Cómo distinguimos el reinado social de Cristo de los mesianismos temporales que nos llevan a creer que puede venir por acción de manos humanos, de un modo político? Es decir, ¿qué hacer nosotros por nuestra propia patria como fieles? Sí, debemos siempre conservar el buen senso, la sobriedad y la visión sobrenatural. Entonces, distinguir el orden natural de la política y la sociedad, que debemos también colaborar para introducir el reinado de Cristo también en el orden social, cuando podemos hacer todo posible con medios pacíficos, dignos, nobles, mas debemos luchar bien para propagar la influencia di Cristo, su ley, su espíritu nella sociedad. ¿Qué credibilidad o qué asentimiento merecen de nuestra parte los nombramientos o las canonizaciones nuevas cuando sabemos que a veces están influenciadas, por un intento de sentar estos principios que vemos del reinado del hombre? Entonces, primera cosa, las canonizaciones non son ipso facto infalibles. La Iglesia nunca ha enseñado esto. Es ancora una discusión discutible, digamos, un tema discutible entre los teólogos también. Entonces, podemos también proponer nuestra opinión, que es válida, también algunos teólogos, que las canonizaciones no son infalibles, en el senso estricto. Entonces, pueden ser equivocados, mas estas personas pueden ser ya en el cielo después del purgatorio. Mas no es necesario de proponer ellos como ejemplos, porque podían ser que en la vida de ellos han propagado algunos errores o modernismo, etc. Esto como principio. Y después de los nombramientos que el Papa hace, son cosas que no son infalibles claramente, que son cosas de la prudencia y que pueden ser erróneas, muchas veces son que creemos. Por eso debemos muy rezar para que el Papa reciba la luz de Dios, la iluminación, la prudencia sobrenatural de nombrar solamente hombres, realmente hombres de Dios, como obispos y cardenales. Y esto, ¿qué podemos hacer? Solamente implorar la divina intervención y la iluminación del Papa. Bueno, parece si no... sí, hay uno más. ¿Por qué luchar por el reinado social de Cristo si al final de los tiempos habrá tantas calamidades? No entiendo aquí la letra de calamidades en el reinado de Satanás. No es prolongar o postergar la venida del Señor, luchar por el reinado de Cristo. O sea, me parece que apunta a por qué no dejar que todo esté lo peor posible para que vuelva de una vez. ¿Apuntamos ahí? Claro. Digamos, no resistir para que nuestro Señor vuelva cuanto antes. Entonces, no,
questa visione non è corretta, perché Dios nos ha dato la obligación, el deber de luchar por el reino de Cristo social. Es un deber divino que debemos establecer el Evangelio, el espíritu del Evangelio en toda la parte, en todas las naciones. Es un mandamiento divino y debemos obedecer a eso. Y debemos alegrarnos cuanto más Cristo puede crecer. Es una alegría para nosotros. Claro que Cristo, el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo. Y es una otra cosa, pertenece solamente a Dios. Entre tanto, nos debemos hacer el último día y también en medio de los fenómenos apocalípticos, dilatar, divulgar cuanto podemos el reino de Cristo. Esto debería ser nuestra profunda convicción, profundo deseo y obedecer al mandato divino. Pienso, Monseñor, que acá hay un poco el rogar la gracia del equilibrio entre lo que podemos llamar la opción Benito y la opción Pelayo. En algunas cosas, saber, digamos, resguardarnos y saber que no se puede resistir porque no hay forma, mejor dicho, no se puede encarar una defensa, sino que hay que resistir desde el repliegue, por ejemplo, en costumbres familiares, para que el mundo no nos pudra, y en otras cosas complementar con la actitud de Pelayo de salir a combatir y defender. Pero eso también está en lo prudencial. Un poco hay... Io direi non è il concetto è errato, perché non è pelagiano. Che cosa è pelagiano? No. Pelagiano è esattamente... No, de Pelayo, no de Pelagio, de Pelayo de Covadonga me refiero, en cuanto a ir y combatir. Sí, combatir. Entonces, sí debemos siempre conservar, yo diré, el equilibrio de un lado de cultivar la vida interior, la vida espiritual, y también de otro lado trabajar para la difusión exterior del reinado de Cristo y con medios pacíficos, pero no con la lucha con las armas, claro, que en nuestra situación actual. Porque había, claro, en que aquel tiempo de la Reconquista había una otra situación política que precisaba luchar para liberar el país de la dominación islámica. Mas debemos, yo pienso, en nuestro tiempo no podemos aplicar estas formas de una resistencia armada, mas debemos resistir una resistencia espiritual. Debemos luchar donde podemos, en nuestra sociedad donde trabajamos, debemos hacer relaciones sociales, también políticos, de difundir siempre más el espíritu de Cristo también en la política, es nuestro deber. Aquí podemos hacer muchas cosas y aquí no podemos simplemente vivir como los monjes o los eremitas, mas debemos, como laicos, hacer nuestro deber y labor exterior con valentía y coraje. Preguntan, ¿Quas primas es falible o infalible? No, técnicamente no es infalible. No es infalible. Es una encíclica. Yo repito, para ser infalible, el Papa debería
usar las fórmulas claras que son prescritas para proclamar un dogma. Y él no usó esto. Por eso la doctrina sobre el reinado de Cristo es parte del magisterio ordinario. Puede ser que ainda puede ser más desenvolvido, más seguro para el futuro ser proclamado de forma infalible, mas aún no era proclamado de forma infalible. Mas repito, era un enseñamiento desde al menos el cuarto siglo. Entonces, un tiempo muy prolongado del reinado social. Entonces, del cuarto siglo hasta el Concilio Vaticano II, es un tiempo muy largo, mas debería ser ainda más confirmado después de esta crisis que hoy vivimos. Claramente llegará de nuevo en Roma la clareza de la doctrina y puede ser que pueda ser proclamado como infalible el aspecto del reinado de Cristo social también. ¿Ha habido algún gobierno que se haya acercado al reinado social de Cristo en la historia? Sí, claramente. Claro, porque sí. el reino, comenzando con el imperio romano convertido católico, con el emperador Constantino, empezó. Ellos promovían el reinado de Cristo, todo el imperio romano, que hasta en Francia, hasta la Revolución Francesa, y después en el imperio austríaco, hasta el último emperador, era el beato Carlos I, emperador de Austria, que beatificado Carlos. Él explícitamente proclamaba el reinado de Cristo. Entonces, hasta 1918, teníamos un imperio del reinado de Cristo en Europa, por ejemplo. Bueno, hasta aquí llegamos, Monseñor. Gracias por vuestra invitación, gracias por vuestro empeño y vuestra labor muy precioso con vuestro congreso, que vosotros hacen una buena contribución a la verdadera renovación de la Iglesia y del reinado de Cristo. Que Dios bendiga con muchos frutos vuestro congreso, todas vuestras organizaciones, cada uno de vuestros participantes en este congreso, de aquellos que han organizado, y que Dios os bendiga, y Nuestra Señora, la Corredentora, la medianera de todas las gracias, os protege siempre. Ahora os doy la bendición. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Per intercessionem Beate Maria Virginis, Corredentricis, mediatricis omnium gratiarum, benedictio Dei omnipotens, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amén. Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Y viva María Reina! Gracias, Monseñor. Esperamos el año que viene tenerlo de verdad, de carne y hueso aquí. Vamos. Adiós. Nos hablamos, gracias.